El 12 de enero de 2020, los ciudadanos dentro de un radio de 10 kilómetros de la central nuclear de Pickering recibieron una alerta de emergencia en sus dispositivos móviles. Estos mensajes advertían que se había reportado un incidente, pero que no había una liberación anormal de radiactividad. No todos los países hacen esto, pero en Canadá recibimos pequeñas alertas de vez en cuando. A menudo se trata de informes de personas desaparecidas, donde se nos pide estar atentos a ciertos vehículos y reportarlos a la policía. Y en su mayoría funciona. Estas alertas Amber llaman la atención sobre lo que los servicios de emergencia necesitan y permiten que un conjunto más amplio de personas esté atento a algo importante. Pero esta alerta fue diferente. En las noticias se informó que había sido un accidente, un error de la planta durante la realización de un ejercicio rutinario de entrenamiento, similar a la falsa alerta de misiles enviada al estado de Hawái. Se tomó como un éxito que el sistema funcionara en caso de que ocurriera un evento real como ese. Pero yo soy una de las pocas personas que puede decirte que no fue un error. Tampoco la información de la advertencia falsa era correcta. Fue algo mucho peor. La central nuclear de Pickering comenzó públicamente su construcción en 1966. En aquel entonces, fueron transparentes con la idea de abastecer de energía a una gran parte de la región de Ontario. Hoy en día, se mantiene como una de las plantas nucleares más antiguas del mundo y una de las más grandes. En la superficie, todo parece estar en orden. Se hizo una inversión y los propietarios y trabajadores hacen lo mejor posible para sacarle el máximo provecho. Pero cuando se observa más profundamente en la planta, se encuentran una serie de discrepancias que comienzan a desprender el barniz de la instalación y permiten vislumbrar lo que realmente está ocurriendo. Había dos estaciones en la planta, las estaciones A y B. Estas estaciones tenían algunas diferencias y también varias similitudes. En particular, compartían un edificio de vacío, una cámara de contención de presión negativa. Después de recortes en la estación A, en los que las unidades 2 y 3 fueron cerradas, las estaciones A y B se fusionaron en una sola unidad. Hay una palabra ahí que debería haberte llamado la atención, algo que allana el camino hacia la verdad detrás de la planta de energía de Pickering: contención. En la década de 1960, algo tan salvaje y peligroso justificó que el gobierno, y quizás incluso sociedades que ni siquiera conocemos, invirtieran millones en una fachada de planta energética. Todo para crear las condiciones perfectas de contención para esta criatura. No muchos estuvieron presentes para siquiera dar testimonio de tal criatura, y muchos menos quedan hoy para siquiera preguntar, ya sea por causas naturales o antinaturales de muerte. Se sabe más sobre la contención en sí, ya que fue necesario traer trabajadores de confianza para vigilar la celda glorificada las 25 horas del día, los 8 días de la semana. Yo era uno de esos peones. Había trabajado en varios empleos de ingeniería en distintas plantas, lo que llamó la atención de los propietarios de Pickering. Al principio pensé que era una oportunidad fantástica, un reconocimiento a mi habilidad en este oficio. Poco sabía que solo querían más carne para la trituradora. Hice mi debida investigación antes de mudarme a Ontario. Descubrí que había habido varios incidentes anteriormente y me preparé para analizar a fondo la información, con la intención de mostrar iniciativa y demostrar que quería llevar la planta hacia una dirección más segura.
Quería parecer diligente ante los ojos de la gerencia. Esto no salió como esperaba. Fui entrevistado en una sala llena de otros aspirantes al puesto. Pasamos por una serie de pruebas y entrevistas, aunque, en retrospectiva, estas entrevistas se parecían más a un interrogatorio. Cada vez que cuestionaba algo sobre la planta, intentando parecer informado, ellos se cerraban y anotaban algo. Después de algunos episodios así, lo tomé como una señal para cerrar la boca. Al final, quienes aceptaron el puesto recibieron el trabajo. Parecía más una coreografía ensayada, como si todos ya hubiéramos sido elegidos de antemano. Solo teníamos que aceptar. En medio de todo esto, hubo una cosa buena. Conocí a otro ingeniero de ideas afines. Adrián era ligeramente mayor que yo, con el cabello entrecano que mostraba sus medallas de experiencia. Si no hubiera sido por conocer a Adrián y por el deseo de trabajar con alguien tan interesante, probablemente habría rechazado el puesto. Comenzamos casi de inmediato. Nos mudamos cerca del sitio, a unas viviendas prefabricadas, construidas especialmente para los trabajadores. Adrián logró que toda su familia se trasladara con gastos cubiertos por la empresa, y con el tiempo compartí muchas comidas con ellos. Parecía que el presupuesto para nuestro nivel de trabajo era absurdamente alto, pero evidentemente eso es algo que no conviene cuestionar. A caballo regalado no se le miran los dientes, como dicen. Los contratos eran agresivos, acuerdos de confidencialidad, silencio de por vida sobre asuntos corporativos, promesas de no compartir nada con los medios. Pero comparado con el dinero que nos arrojaban encima, pensamos que lo que estábamos firmando valía más que la pena. Poco sabíamos que ese era el cebo al final del anzuelo. Nuestro primer día solo puede describirse como adoctrinamiento. Fuimos enviados a clases donde se revelaba todo. Fuimos bombardeados con correcciones sobre cualquier cosa que hubiéramos oído o no sobre el lugar. Algo que había investigado previamente fue un incidente ocurrido el 1 de agosto de 1983. Se informó que el tubo de presión G16, en la ahora clausurada Unidad 2 de Pickering A, desarrolló una grieta de 2 metros de largo. Los trabajadores lograron apagar el reactor de forma segura e investigar los daños. En los diversos artículos sobre el incidente, la causa se atribuyó a una mala colocación de los resortes separadores del gas del anillo, lo que permitió que el tubo de presión caliente se hundiera y tocara el interior del tubo frío de la calandria, provocando un enriquecimiento de hidrógeno en las zonas más frías. Esto condujo a pequeñas grietas que se acumularon y eventualmente causaron una larga ruptura. No se tomaron fotografías por razones obvias, y los periodistas simplemente aceptaron la palabra de los profesionales. Todo esto fue una farsa absoluta. El daño no se había acumulado en un tubo de presión, sino en una extensión de un muro protector. Lo que se nos mostró fueron numerosas imágenes del desarrollo de los daños. Las grietas aparecían progresivamente en una serie de fotografías en lapso de tiempo. Sin embargo, algo demasiado perfecto para ser un accidente era el patrón de 3. Cada nueva marca consistía en 3 surcos perfectamente paralelos. A pesar de negar la idea por absurda que parecía, era difícil no pensar que se asemejaban a marcas de arañazos. La diapositiva final mostraba el exterior, a través de la delgada abertura de 2 metros de largo que era visible desde el otro lado.
La imagen más tenue que se alcanzaba a ver a través de la estrecha hendidura parecía ser un ojo. Incidente tras incidente fue revelado para encubrir una verdad más siniestra. El 10 de diciembre de 1994 se reportó un accidente de pérdida de refrigerante. Se dijo que había sido el accidente más grave en la historia canadiense, según el Comité Permanente del Senado sobre Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2001. El sistema de enfriamiento de emergencia del núcleo fue utilizado para evitar una fusión del reactor. Dicen que la mejor forma de mentir es admitir algo vergonzoso. Este fue el ejemplo más extremo de ello. Una farsa tan enorme fue tomada como un milagro por haber evitado una catástrofe. Ojalá la amenaza hubiera sido solo una explosión nuclear. Lo que sea que esté contenido en lo profundo de la central nuclear de Pickering quería salir, y a lo largo de los años estuvo cada vez más cerca de lograr su libertad. El 14 de marzo de 2011 se anunció que había una fuga de 73 metros cúbicos de agua desmineralizada hacia el lago Ontario debido a una falla en el sello de una bomba. Sin embargo, se emitió un comunicado indicando que el riesgo para el público era insignificante. La vida siguió su curso, pero internamente se observó que aquello que estaba contenido estaba buscando más de una ruta de escape, y esa vez había encontrado las bombas de líquidos. Estos eran solo los incidentes anunciados que se pueden encontrar en Wikipedia. Pero durante nuestra semana de adoctrinamiento se revelaron muchos más casos no documentados. Ya fuera por miedo a las consecuencias o por un sentimiento de deber patriótico para ayudar a contener lo que estaba dentro por el bien mayor del pueblo canadiense y quizá incluso del continente norteamericano, quienes nos quedamos asumimos diligentemente las tareas asignadas. Trabajamos con esmero para asegurarnos de que todo funcionara sin problemas. Si esta hubiera sido una planta nuclear normal, con un personal tan excesivamente calificado, debería haber sido pan comido. Pero esta no era una planta normal, y las circunstancias eran mucho más graves de lo que se insinuaba en los seminarios cargados de terror. Trabajamos incansablemente para reparar problemas que surgían por toda la planta. Aparecían con una frecuencia muy superior a lo normal. Definitivamente, superamos todos los límites legales de horas de trabajo, y muchas normas provinciales de seguridad fueron ignoradas en favor de resultados apresurados. Era evidente por qué se había traído a un gran nuevo grupo de reclutas experimentados. Había pasado tiempo desde el último gran incidente, y rápidamente se insinuó que uno importante estaba por venir. Adrián y yo éramos un equipo ideal. A menudo íbamos más allá de lo esperado. Nos complementábamos tanto en experiencia como en motivación. Muy pronto nos convertimos en los hombres de confianza para amenazas e incidentes de alto nivel. Lo que encontramos al estudiar los planos de la planta fue un enorme espacio vacío, ubicado casi en el centro de ambas instalaciones. Cuando las estaciones A y B estaban separadas, esto servía para optimizar dos flujos de trabajo distintos. Una se ocupaba del aspecto energético, proporcionando la cara pública de la empresa, mientras que la otra trabajaba exclusivamente en la contención. Sin embargo, con el paso de los años, se realizaron mejoras en ambas áreas, y se determinó que combinar ambas estaciones era ahora más eficiente, por lo que se inició la fusión de ambas. Lo que requirió una investigación más profunda fue cuando descubrimos que esto en realidad se hacía en un intento por aprovechar algún tipo de energía
proveniente de lo que fuera que estaba dentro. Esto explicaba el mayor rendimiento, a pesar del cierre de varias unidades en ambas estaciones. Cómo lograron esto está años más allá de mi comprensión, pero lo que no tuvieron en cuenta fue el efecto que tuvo sobre el comportamiento de la criatura. Descargas de energía y movimientos repentinos ocurrían de forma esporádica y sin previo aviso, y comenzó un juego del gato y el ratón, con la criatura creando un problema y los trabajadores apresurándose a solucionarlo a tiempo. Los incidentes reportados públicamente eran los fallos que estuvieron a punto de ocurrir. A través de preguntas sutiles a los altos mandos, dedujimos que la cámara interna tenía muchas capas. Originalmente, fue concebida como un exceso de seguridad, que el muro original, de varios metros de espesor, contendría lo que fuera que estuviera dentro, y que las otras 2 capas eran una precaución innecesaria. Pero ahora que aquello que estaba dentro había roto desde hacía tiempo las 2 primeras, lo que muchos, incluso internamente, no sabían era que estábamos en la última línea de defensa. La situación era más crítica de lo que pensábamos. Todo llegó a un punto crítico cuando todo nuestro complejo fue despertado por una alarma que nunca habíamos escuchado antes. Algo que todos interpretamos como una llamada a puestos de emergencia. Nos pusimos rápidamente nuestro equipo de trabajo y nos dirigimos a la planta. Una alarma idéntica estaba sonando simultáneamente en la planta. Eso confirmó nuestras sospechas. Esto era grave. Los incendios estaban siendo controlados por los bomberos del sitio, que con valentía contenían los infiernos que amenazaban con sobrecalentar sistemas críticos. Muchos técnicos redirigían la refrigeración y el flujo de aire para aliviar cualquier tipo de fusión del núcleo. Eso nos dejó a nosotros, los ingenieros, persiguiendo cualquier problema físico y reparándolo lo antes posible. Mientras tanto, enormes raspaduras y golpes resonaban a través de las gruesas paredes metálicas de la cámara central. Fuera lo que fuera, luchaba con todas sus fuerzas por salir. Y ahora, era nuestro trabajo detenerlo. Pasaron horas en una batalla constante cuesta arriba. Era la hidra de los problemas. Arreglabas uno y 2 más, ocupaban su lugar. Además, cualquier cosa que reparábamos lo hacíamos de forma tan deficiente que amenazaba con deshacerse en cualquier momento, si no lo hacía de inmediato. El agotamiento dejó fuera a muchos de nosotros, y lo peor de todo, surgió un nuevo problema. Había un enorme conjunto de paneles metálicos que parecían ser los últimos paneles para completar la cámara central. Lo que nunca logramos comprender, ni se nos informó, fue que esos paneles no eran solo los últimos parches de lo que probablemente era la sala más segura en existencia. Era una puerta, y se estaba abriendo. Debido a su peso, se necesitaba una cantidad increíble de mecanismos para el movimiento más mínimo. Sumado al hecho de que estaba construida con lo mejor de la tecnología de los años 70, esta maldición fue nuestra bendición, ya que teníamos varias horas antes de que se abriera por completo. Pero lo que normalmente sería tiempo suficiente para diagnosticar problemas, ahora se convirtió en un plazo desesperado.
El pánico recorrió los laboratorios y las instalaciones. Muchos se apresuraron a revisar antiguos planos no digitalizados, mientras que otros huyeron, eligiendo abandonar sus puestos con la fútil idea de escapar. Los disparos lejanos mostraron el nivel de tolerancia que tenían los altos mandos con los desertores. Por cada centímetro que se abría la puerta, estudiábamos la compleja ingeniería que había detrás de semejante artefacto. El proyecto estaba años adelantado a su tiempo, pero debido a la tecnología limitada por la época, nos dio la oportunidad de comprender los planos a tiempo. Sin embargo, por más que intentábamos diagnosticar el problema, nada explicaba por qué se estaba abriendo. A medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más difícil concentrarse en nuestros estudios, mientras lo único que escuchábamos eran los golpes ensordecedores que enviaban ondas de choque a través de toda la instalación. La inquietante realización de que aquello que había sido encerrado hacía tanto tiempo estaba tentadoramente cerca de su libertad. Y se estaba motivando. Personal armado, disfrazado de científicos, y asistentes de laboratorio que claramente operaban de forma encubierta, se apostaba frente a la boca que se abría, disparando sin cesar y luchando de cualquier manera posible. La mancha roja en la abertura era el único recuerdo que quedaba de alguien que se acercó demasiado a la garra que sacudía el espacio de vez en cuando. Entonces, Adrián encontró algo. Un punto de conflicto dentro de los pistones de la puerta. Aunque todo el sistema estaba bloqueado y contaba con múltiples sistemas de seguridad, se dio cuenta de que había un error de cálculo en los planos que hacía que, si un pistón específico se veía comprometido, activara una secuencia automática de apertura. Era lo único que tenía sentido dentro de unos planos, por lo demás herméticos de una era pasada. Sin embargo, había una desventaja en este descubrimiento. La única forma de arreglarlo era desde el interior. Entrar no era el problema. Había muchos espacios estrechos del tamaño de una persona, diseñados como un hormiguero para accesos menores de ingeniería. Cuando los usábamos, nunca necesitábamos adentrarnos mucho más allá de la superficie, pero sabíamos que se extendían en una vasta red. Sin embargo, cuando se usaron para acceder a la cámara interna hacía años, esta no era más que un espacio vacío. Un lujo que nosotros, en el presente, no teníamos. En el silencio, entre los estruendos sordos del metal reverberante, nos miramos en silencio, con los ojos discutiendo sin palabras el hecho de que uno de nosotros tenía que entrar. Muchos de nosotros teníamos familias, amigos, una vida que queríamos vivir. Esto no era como un videojuego, donde después de un sacrificio noble, uno puede sentarse satisfecho, sabiendo que tomó la decisión correcta. Esto era la vida real. Enfrentarse de verdad a la propia mortalidad arroja todas las ideas nobles fuera de la mente en favor de un instinto innato de autopreservación. Quiero enfatizar esto, porque lo que Adrián se ofreció a hacer estaba más allá de lo que yo creía humanamente posible asumir en ese momento. Dijo que él era quien mejor conocía lo que debía hacerse, ya que fue quien encontró la falla, y que estaría dentro y fuera antes de que nos diéramos cuenta. Pero, ¿a quién intentaba engañar? Todos estábamos igual de capacitados que él, y todos sabíamos que cualquiera de nosotros podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Aunque era evidente, intentaba minimizar la situación, incluso para sí mismo.
sabiendo que era nuestra única opción en ese punto, todos aceptamos y le dimos nuestro apoyo. Ahora, la carrera había comenzado. Forzamos la apertura de un pequeño conducto de acceso a cierta distancia de la entrada. Aunque a primera vista estaba más lejos de donde se necesitaba trabajar, era la vía más rápida hacia un túnel de conexión con el interior. Aún así, le llevaría un tiempo antes de siquiera llegar a la cámara interna. Mientras tanto, la puerta seguía abriéndose a su ritmo intimidante, y una sola mirada a los cadáveres destrozados demostraba que el tiempo no estaba de nuestro lado. Una mano monstruosa ya estaba atravesando la abertura. Todo lo que podíamos hacer era observar mientras aquello que quería salir luchaba con uñas y dientes, arrancando pedazos a través de la puerta entreabierta, fragmento a fragmento, cada cierto tiempo. Aunque las gruesas paredes metálicas amortiguaban la frecuencia, la radio de Adrián nos llegaba con actualizaciones sobre su ubicación. Ocasionalmente, pedía pequeñas indicaciones para navegar por el laberinto de conductos. Era imperativo que llegara lo antes posible, así que teníamos papeles esparcidos por todos lados, con mapas tras mapas de circuitos y tuberías. Yo, sin embargo, estaba en otro lugar. Me senté frente a la consola principal con una sola tarea. Si la situación se volvía crítica, debía presionar un botón para enviar una advertencia a todos los residentes cercanos de que una amenaza era inminente. Una segunda opción serviría para decirles que evacuaran de inmediato. Confiaba en que mis compañeros ingenieros tradujeran los planos para Adrián, y yo quedé con la aterradora tarea de determinar el punto de falla sin retorno. Me sentía como un capitán listo para hundirse con el barco, porque para el momento en que estuviera listo para presionar el segundo botón, ya sería demasiado tarde para escapar. A través del murmullo de la radio que me acompañaba, pude oír que Adrián estaba a solo unos giros de la cámara principal. El equipo estaba esperanzado y lo animaba mientras se acercaba. No tuve el corazón para decirles que, frente a mí, veía un brazo entero extendiéndose, barriendo el espacio en busca de cualquier cosa que pudiera atrapar con su repugnante mano. Fuera lo que fuera aquello, era enorme. Se extendía hasta lo que solo puedo suponer que era su hombro, y se proyectaba hacia el área de trabajo abierta, fuera de su confinamiento, en largos impulsos de varios metros. Podía agarrar fácilmente a un grupo de adultos con una sola mano. Sus uñas eran afiladas de una manera sucia. Parecía que lo que fuera que tuviera como uñas había sido destruido hacía tiempo, probablemente por años de intentos de escape. Pero eso las había dejado convertidas en bordes dentados y serrados. En cierto modo, habría preferido que siguieran siendo las largas garras que parecían haber sido alguna vez. Al menos, un corte habría sido limpio. Mientras el brazo seguía moviéndose erráticamente por la sala principal, Adrián logró entrar y tuvo que reducir casi por completo las comunicaciones por radio para no alertar al coloso que se agitaba. Los momentos de silencio fueron más tensos que durante el trayecto de Adrián, ya que la ausencia de sonido nos obligaba a completar con nuestra mente los vacíos de lógica que tratábamos con todas nuestras fuerzas de no pensar. Nos llenó de euforia escuchar una voz débil desde el otro lado. Adrián confirmó que había llegado al pistón. Tal como había teorizado, estaba dañado y se puso a repararlo tan rápido y tan bien como pudo. Al mismo tiempo, el brazo se retrajo y, para mi absoluto horror, no 2, sino 4 manos
se aferraron a cada lado de la puerta que seguía abriéndose. Y con una fuerza antinatural, intentó abrir aún más la brecha. Sea lo que sea que esos científicos de los años 70 estuvieran consumiendo cuando idearon la demencial estructura que teníamos delante, yo quiero un poco. Porque, a pesar de todos sus esfuerzos, la puerta no se movió más allá de su lenta y constante velocidad de apertura. Pero todo eso fue solo un placebo para la criatura, porque no solo un brazo amenazaba con salir, sino que el espacio ya era lo suficientemente amplio como para que su torso enjuto comenzara a deslizarse hacia afuera. Y lo que vimos fue más de lo que habíamos anticipado. Una cabeza y la mitad superior de su cuerpo lograron salir a presión. Cualquiera que se hubiera confiado en el alcance de sus brazos fue tomado por sorpresa por su alcance absurdamente largo. Lo único que restringía su escape era su pelvis ósea. Sin embargo, eso no le importó, ya que atrapaba a cualquier espectador que no fuera lo suficientemente rápido para escapar con sus 4 brazos, balanceándose de forma salvaje, y los devoraba con una velocidad voraz. Los gritos estallaron, y todo el personal presente en la sala principal huyó en desbandada fuera de la cámara. Habíamos llegado a un punto en el que tuve que tomar una decisión que deseaba que no fuera cierta, que existía la posibilidad de que fracasáramos. Activé el primer sistema de seguridad. Un mensaje fue enviado a todos los teléfonos dentro de un radio de 10 kilómetros, advirtiendo a los residentes de que algo estaba ocurriendo en la planta. Algunas personas dentro de las instalaciones revisaron sus teléfonos, y el ánimo de todo el lugar se desplomó cuando se hizo presente la aterradora comprensión de que esto podría ser el final. Pero aún nos quedaba una esperanza: Adrián. Sin embargo, observamos cómo su tiempo se agotaba. La criatura retrocedió con rapidez hacia el interior, una acción opuesta a todo lo que habíamos presenciado hasta ese momento. No tuvimos mucho tiempo para teorizar antes de llegar a una conclusión firme. El único factor había sido Adrián. Estaba en medio de transmitir una actualización por radio cuando un sonido nauseabundo atravesó el equipo. Luego, silencio. El silencio fue distinto a todo lo que conocíamos. Hasta ese punto, el silencio significaba la ausencia de palabras humanas entre los resonantes estruendos de la criatura. Pero ahora, todo ruido había cesado. Para no caer en la complacencia, esperamos con esperanza, mientras la puerta seguía deslizándose lentamente. Muy pronto, nos dimos cuenta de que aún debíamos ocuparnos de eso. Así que un pequeño equipo fue enviado a través de la puerta para llegar al punto donde Adrián había estado trabajando. Todo lo que quedaba de él eran 2 brazos, uno aún aferrado a la última herramienta con la que había estado trabajando. El otro yacía junto a la radio. El pequeño equipo terminó rápidamente el trabajo y salió antes de que la puerta se cerrara. Todos quedamos sumidos en un solemne momento de quietud para procesar lo ocurrido. Lloramos durante un breve lapso antes de recordar nuestra prioridad de volver al trabajo. Los ingenieros terminaron el proceso de reparación. Los científicos regresaron a la gestión de la producción energética de la planta. Los equipos de limpieza se encargaron de retirar los restos viscerales. Y yo me senté en la consola con un último mensaje para enviar. Que el mensaje anterior
no había sido más que un error. Una hermosa mentira para mantener la paz. Seguimos adelante lo mejor que pudimos con lo que quedaba del equipo. Más tarde, incorporamos un gran grupo de nuevos reclutas. Al igual que yo, había una gran cantidad de trabajadores sobrecalificados para los puestos anunciados, que rápidamente se adaptaron y comenzaron a realizar un trabajo de primer nivel. Sin embargo, mezclados entre ellos, había un grupo de inútiles, personas que habían conseguido el trato de su vida, un salario absurdo por un trabajo para el cual estaban lamentablemente poco preparados y subcalificados. Un factor común era que no tenían familia a la cual regresar. Trabajadores errantes que no encajaban en el perfil de la empresa. No fue difícil entender por qué. Pronto serán enviados a la Cámara Central para obtener algo de experiencia práctica. Después, nosotros, los profesionales calificados, entraremos para evaluar su trabajo. Están muy animados con la experiencia y entusiasmados por la oportunidad. Pero nosotros conocemos la verdad. El sacrificio de Adrián tuvo un efecto no deseado. Los altos mandos ahora saben que la carne fresca puede saciar a lo que sea que esté dentro. Más que suficiente tiempo para que podamos realizar trabajos importantes. Hay planes para reparar los 2 muros internos dañados, además de algunos planes de modernización. Los nuevos reclutas aún ni siquiera han entrado y ya estamos entrevistando a más candidatos. Más carne para la trituradora de carne. Pero tiene que hacerse, por el bien mayor del pueblo canadiense y quizá incluso del mundo.